Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Milan Chess. En esta oportunidad les presento la tercera entrega de la lista de los campeones del mundo de ajedrez oficiales. Narraremos la biografía de dos grandes ajedrecistas, el holandés Max Iwi y el soviético Mikhail Bobini. Max Iwi ha sido el único holandés en la historia en ganar el campeonato del mundo de ajedrez. Y Mikhail Bobini, el primer soviético de esta larga lista de la denominada Escuela Soviética de Ajedrez. Fueron dos excelentes ajedrecistas que nos han dejado un legado muy importante. Hoy en día seguimos aprendiendo de sus partidas y seguimos recordando esas majestuosas combinaciones. Por lo tanto y sin más, los invito a disfrutar de este material. Campeones del mundo de ajedrez oficiales. Campeón del mundo de ajedrez Max Iwi. Maciej Max Iwi nació el 20 de mayo de 1901 en Ámsterdam. Falleció el 26 de noviembre de 1981 en Ámsterdam. Fue un ajedrecista neerlandés, quinto campeón del mundo de ajedrez entre 1935 y 1937 y presidente de la FIDE entre 1970 y 1978. El Dr. Max Iwi nació en Watergraafsmeer, cerca de Ámsterdam. Estudió matemáticas en la Universidad de Ámsterdam, obteniendo su doctorado en 1926. Fue profesor de matemáticas, primero en Rotterdam y después en un liceo femenino de Ámsterdam. Después de la Segunda Guerra Mundial, Iwi se interesó en la programación de computadoras y fue nombrado profesor de esta materia en las universidades de Rotterdam y de Tilburg, retirándose de la Universidad de Tilburg en 1971. Iwi publicó un análisis matemático del juego de ajedrez desde un punto de vista intuicionista, en el que mostró, usando la secuencia Two Mores, que las reglas entonces oficiales en 1929 no excluían la posibilidad de juegos infinitos. Iwi jugó su primer torneo a los 10 años, ganando todas las partidas. Iwi ganó todos los campeonatos neerlandeses de ajedrez que disputó desde 1921 hasta 1952, y además ganó el título en 1955. Sus 12 títulos siguen siendo un récord. Los únicos otros ganadores durante este periodo fueron Salo Landau en 1936, cuando Iwi, entonces campeón mundial, no compitió, y Jan-Hein Donner en 1954. Se convirtió en el campeón mundial de ajedrez amateur en 1928 en La Haya, con una puntuación de 12 de 15. Iwi se casó en 1926, formó una familia poco después y solo podía jugar al ajedrez competitivo durante las vacaciones escolares, por lo que sus oportunidades para la competencia internacional de ajedrez al más alto nivel eran limitadas, pero se desempeñó bien en los pocos torneos y encuentros para los que pudo encontrar tiempo, desde principios de la década de 1920 hasta mediados de la década de 1930. Iwi perdió un encuentro de entrenamiento ante Alexander Alekhine, celebrado en los Países Bajos entre diciembre de 1926 y enero de 1927, con 4,5 de 10. El encuentro se jugó para ayudar a Iwi a prepararse para un futuro encuentro con José Raúl Capablanca, entonces campeón mundial. Iwi perdió tanto el primer como el segundo campeonato de la FIDE ante Efim Bogolyubov, celebrado en los Países Bajos en 1928 y 1929 respectivamente, anotando 4,5 de 10 en cada encuentro. Perdió un encuentro ante Capablanca celebrado en Ámsterdam en 1931 con 4 de 10. Iwi ganó un encuentro contra Spielman celebrado en Ámsterdam en 1932. El encuentro se jugó para ayudar a Iwi a prepararse para su próximo encuentro contra Flohr. En 1932, Iwi empató un encuentro con Flohr y quedó empatado en segundo lugar con Flohr detrás de Alekhine en un torneo importante en Berna. Según Reuben Fine, estos resultados establecieron a Iwi y Flohr como los retadores más probables de Alekhine. En Zurich, 1934, Iwi volvió a terminar igual en segundo lugar con Flohr detrás de Alekhine y derrotó a Alekhine en su juego. El 15 de diciembre de 1935, después de 30 partidas disputadas en 13 ciudades diferentes de los Países Bajos durante un periodo de 80 días, Iwi derrotó a Alexander Alekhine por 15,5 a 14,5, convirtiéndose en el quinto campeón del mundo de ajedrez. Alekhine rápidamente se adelantó en 3 partidas, pero desde la tercera en adelante, Iwi ganó el doble de partidas que Alekhine. Su título dio un gran impulso al ajedrez en los Países Bajos.
Este también fue el primer encuentro de un campeonato mundial en el que los jugadores tuvieron segundos para ayudarlos con el análisis durante los aplazamientos. La victoria de Iwi fue considerada como una gran sorpresa. Según los informes, había creído que vencer a Alekhine era poco probable y a veces se atribuye el alcoholismo de Alekhine. Pero Salo Flor, que estaba ayudando a Iwi durante el encuentro, pensó que el exceso de confianza era más un problema que el alcohol para Alekhine en este encuentro, y el propio Alekhine dijo que ganaría fácilmente. Los ex campeones mundiales Vasil Ismailov, Boris Spassky, Anatoly Karpov y Gary Kasparov analizaron el encuentro y concluyeron que Iwi merecía ganar y que el nivel de juego era digno de un campeonato mundial. El ex campeón mundial Vladimir Kramnik ha dicho que Iwi ganó el encuentro de 1935 por mérito y que el resultado no se vio afectado por la bebida de Alekhine antes o durante el encuentro. La actuación de Iwi en el gran torneo de Nottingham 1936, igual tercero, medio punto detrás de Bobini y Capablanca, medio punto por delante de Alekhine, indicó que era un campeón digno, incluso si no era tan dominante como los campeones anteriores. Reuben Fine escribió: en los 2 años previos al encuentro de vuelta, la fuerza de Iwi aumentó, aunque nunca disfrutó de la supremacía sobre sus rivales que tuvieron sus predecesores. No tuvo superiores en este periodo. Perdió el título contra el mismo Alekhine en el encuentro de revancha jugado también en los Países Bajos en 1937, por el margen desigual de 15,5 a 9,5. Alekhine había dejado el alcohol y el tabaco para prepararse para la revancha, recuperando la forma que había mostrado entre 1927 y 1934, aunque volvería a beber más tarde. El encuentro fue reñido al comienzo, pero el juego de Iwi se derrumbó cerca del final y perdió 4 de los últimos 5 juegos. Los 2 encuentros por el título mundial contra Alekhine representan el corazón de la carrera de Iwi. En total, los dos jugaron 86 partidas. Alekhine tenía una ventaja. Muchas de las victorias de Alekhine llegaron al principio de su serie. Era 9 años mayor y tenía más experiencia durante ese tiempo. La revancha también fue unilateral a favor de Alekhine. Iwi terminó igual cuarto con Alekhine y Reshevsky en el torneo Avro de 1938 en los Países Bajos, que contó con los 8 mejores jugadores del mundo y fue un intento de decidir quién debería desafiar a Alekhine por el campeonato mundial. Iwi también tuvo un papel organizativo importante en el evento. Jugó un encuentro con Paul Keres en Países Bajos en 1939 y 1940, perdiendo 6,5 a 7,5. Después de la muerte de Alekhine en 1946, algunos consideraron que Iwi tenía un derecho moral a la posición de campeón del mundo, basándose al menos parcialmente en su claro segundo puesto en el gran torneo de Groningen en 1946, detrás de Mikhail Bobini, pero Iwi consintió en participar en un torneo de 5 jugadores para seleccionar al nuevo campeón, el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1948. Sin embargo, a los 47 años, Iwi era significativamente mayor que los otros jugadores y estaba muy por debajo de su mejor nivel. Terminó último. En España es recordada su participación en el Torneo Internacional de Ajedrez de Gijón en 1951. Ganó 8 puntos delante de Pilnik y Rosolimo. El último gran torneo de Iwi fue el Torneo de Candidatos de Zúrich en 1953, en el que terminó penúltimo. Estaba en la mitad superior de la tabla después de la primera mitad del torneo, pero cansado en la segunda mitad. Iwi jugó para Países Bajos en un total de 7 Olimpiadas de ajedrez desde 1927 hasta 1952, un lapso de 35 años, siempre en el primer tablero. Anotó 10,5 de 15 en Londres en 1927, 9,5 de 13 en Estocolmo en 1937 para una medalla de bronce, 8 de 12 en Dubrovnik en 1950, 7,5 de 13 en Ámsterdam en 1954, 8,5 de 11 en Múnich en 1958 para una medalla de plata a los 57 años, 6,5 de 16 en Leipzig en 1960 y finalmente 4 de 7 en Varna en 1962. Su total fue 54,5 de 87 para el 62%. Iwi se convirtió en profesor de informática en la Universidad de Tilburg en 1964. Desde 1970 hasta 1978 fue presidente de la FIDE,
Como presidente, Iwi solía hacer lo que consideraba moralmente correcto en lugar de lo que era políticamente conveniente. En varias ocasiones, esto lo puso en conflicto con la Federación de Ajedrez de la URSS, que pensaba que tenía el derecho de controlar todos los asuntos de la FIDE porque contribuía con una gran parte de su presupuesto, y los jugadores soviéticos dominaban el escalafón mundial. De hecho, trataban al ajedrez como una extensión de la Guerra Fría. Estos conflictos incluyeron los acontecimientos que llevaron a la participación de Bobby Fischer en el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972 contra Boris Spassky. Llevaron a Fischer a convertirse en el primer campeón no soviético desde la Segunda Guerra Mundial. Iwi pensó que era importante para la salud y la reputación del juego que Fischer tuviera la oportunidad de disputar el título lo antes posible, e interpretó las reglas de manera muy flexible para permitirle a Fischer jugar en el torneo interzonal de 1970. La deserción del gran maestro Gennady Sosonko en 1972. Los soviéticos exigieron que Sosonko fuera tratado como un no persona, excluido del ajedrez competitivo, la televisión o cualquier otro evento que pudiera ser evidencia de su deserción. Iwi se negó y ningún jugador soviético participó en el torneo de 1974 Wijk aan Zee en Holanda porque Sosonko compitió. En 1976, el aspirante al campeonato mundial Viktor Korchnoi buscó asilo político en los Países Bajos. En una discusión unos días antes, Iwi le dijo a Korchnoi: por supuesto que conservará todos sus derechos, y se opuso a los esfuerzos soviéticos para evitar que Korchnoi disputara el título de Anatoly Karpov en 1978. Más tarde, en 1976, Iwi apoyó la decisión de la FIDE de celebrar la Olimpiada de Tel Aviv en Israel, que la Unión Soviética no reconocía como país, aunque los soviéticos habían ganado la Olimpiada de Haifa en 1964. El Partido Comunista de la Unión Soviética comenzó a conspirar para deponer a Iwi como presidente de la FIDE. Iwi perdió algunas de las batallas con los soviéticos. Según Sosonko, en 1973 aceptó la demanda de los soviéticos de que Ben Larsen y Robert Hubner, los dos contendientes no soviéticos más fuertes, Fischer entonces era campeón, debían jugar en el torneo interzonal de Leningrado en lugar del torneo más débil en Petrópolis. Larsen y Hubner fueron eliminados de la competencia por el campeonato del mundo porque Korchnoi y Karpov ocuparon los dos primeros lugares en Leningrado. Algunos comentaristas también han cuestionado si Iwi hizo todo lo que pudo para evitar que Fischer perdiera su título mundial en 1975. Murió en 1981 a los 80 años de un infarto, reverenciado en todo el mundo del ajedrez por sus muchas contribuciones. Había viajado mucho mientras era presidente de la FIDE, trayendo muchos miembros nuevos a la organización. Campeón del mundo de ajedrez, Mikhail Botvinnik. Mikhail Moiseyevich Botvinnik nació el 17 de agosto de 1911 y falleció el 5 de mayo de 1995. Fue un ajedrecista soviético, sexto campeón del mundo, título el cual ganó varias veces entre 1948 y 1963. Nació en Koukala, actual Repino, cerca de San Petersburgo, en el seno de una familia judía. En 1923, a la edad de 12 años, Mikhail Botvinnik aprende a jugar al ajedrez enseñado por un amigo de la escuela de su hermano mayor, utilizando un tablero y piezas de fabricación casera, y al instante se enamoró del juego. Terminó a media tabla en el campeonato de la escuela. Buscó consejo de otro de los amigos de su hermano y concluyó que para él era mejor pensar conceptos concretos y luego derivar los principios generales de estos. En 1924, Botvinnik ganó el campeonato de su escuela y exageró su edad por 3 años para convertirse en un miembro de la Asamblea de Ajedrez de Petrogrado. Botvinnik ganó sus 2 primeros torneos organizados por la Asamblea. Poco después, Nikolai Krylenko, un devoto jugador de ajedrez y miembro destacado del sistema legal soviético, comenzó a construir una enorme organización nacional de ajedrez, y la asamblea fue reemplazada por un club en el Palacio del Trabajo de la ciudad. Botvinnik comenzó a ser conocido al derrotar al campeón mundial José Raúl Capablanca en una exhibición de partidas simultáneas celebrada durante un día de descanso del Torneo Internacional de Moscú de 1925. Poco después, llegó a la final del campeonato de Leningrado y en 1927 debutó brillantemente en el quinto campeonato de la URSS, compartiendo el quinto puesto.
Después se centró en sus estudios de ingeniería y no jugó torneos con asiduidad, aunque progresó rápidamente ganando un torneo para maestros en 1930 y el campeonato de Leningrado. A los 24 años de edad, Botvinnik se encontraba en la élite mundial del ajedrez, ganando los más importantes torneos de la época. Fue vencedor junto con Salo Flor en Moscú 1935 por delante de Manuel Lasker y Capablanca. Ganó también junto con Capablanca Nottingham 1936 y empató en el tercer puesto detrás de Reuben Fine y Paul Keres en el prestigioso torneo Avro de 1938, donde compitieron los 8 jugadores más fuertes del momento. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, mantuvo conversaciones secretas con Alexander Alekhine para la disputa del título mundial, pero la muerte prematura de este impidió su enfrentamiento. Botvinnik continuó con sus éxitos y en 1948 ganó el título mundial, que había quedado vacante tras la muerte de Alexander Alekhine en el torneo de La Haya. Defendió exitosamente su título en 1951 y 1954 ante David Bronstein y Vasily Smyslov, tras empatar ambos matches. Perdió ante Smyslov en 1957, pero en el match de revancha en 1958 se impuso. Ante Mikhail Tal se repitió la historia, cayó en 1960, solo para recuperarse en 1961. Volvió a caer en 1963, esta vez ante Tigran Petrosyan, pero este fue el fin de su reinado, dado que la FIDE había abolido el derecho de un match de revancha y Botvinnik desistió de luchar por el título en el torneo de candidatos. Se proclamó 6 veces campeón de la URSS y fue miembro del equipo soviético que ganó todas las Olimpiadas de ajedrez entre 1954 y 1964, así como los campeonatos de Europa de ajedrez de 1961 y 1965. Su estilo era eminentemente posicional y a ello añadió una sorprendente dedicación y estudio. Todo esto contribuyó a su larga permanencia en el máximo nivel. Mikhail Botvinnik fue un gran jugador y obtuvo extraordinarios éxitos contra rivales de primera categoría como Paul Keres, Bronstein, Smyslov, Tal y Petrosyan. Desde 1970, Mikhail Botvinnik fue retirándose del juego competitivo, dedicándose al desarrollo de programas de ajedrez para ordenadores y para cooperar en el desarrollo de jugadores jóvenes. Los campeones mundiales Anatoly Karpov y Garry Kasparov fueron 2 de los muchos alumnos de su escuela. Mikhail Botvinnik falleció en Moscú el 5 de mayo de 1995. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho, espero que hayan aprendido y si es así, los invito a dejarle un like y también los invito a dejar un comentario aquí en el cajón de comentarios. También los invito a suscribirse a nuestro canal, ya que con su suscripción este proyecto Milan Chess seguirá creciendo. También dejaremos nuestras redes sociales para que nos sigan en todas nuestras plataformas. Muy bien, eso sería todo en este video. Los esperamos en los siguientes videos. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.